Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de La Tengo Pequeña, este podcast para inteligencias pequeñas, ya sé que sois mal pensados. Estoy con un invitado nuevo porque había un tema que hace tiempo que quiero tratar, que es el tema de las redes sociales. Me quería desahogar con alguien que supiera, porque evidentemente yo no tengo ni la más remota idea del entorno digital de las redes sociales. Hago cosas como todo el mundo a nivel usuario, también las hago a nivel profesional. Creo que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, simplemente posteo cosas porque creo que tengo que hacerlo como todo el mundo para traer tráfico a las páginas web de donde me gano la vida, digamos. Y entonces, bueno, hago un poco como el rebaño, sigo un poco lo que hacen los demás y voy replicando y repitiendo, pero con el contenido que genero yo. Estamos con Alberto, que me lo recomendó, tengo que decirlo, Alberto, Mikel Gainzarainz, que lo encontraréis en uno de los primeros podcasts, porque creo que participó en el segundo o el tercero. Alberto, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias, hola. Bueno, a ver, no sé si te ha sorprendido lo que he dicho, de que no tenía ni idea y de que para las empresas que yo gestiono o las páginas web que son propias mías, replico y hago lo que hace todo el mundo. O sea, no sé si esto te suena cuando viene algún cliente a vuestra agencia y os dice, ¿qué hago? Sí, yo creo que podemos distinguir entre dos tipos de clientes y sobre todo también incluso en dos etapas temporales. Yo llevo 8 años trabajando en el entorno de las redes sociales, gestionando comunicación de diferentes empresas. Y sí que es cierto que al principio toda la gente lo que quería era estar, tener presencia, porque creían que el hecho de no estar era algo negativo, que en el fondo lo puede ser, pero también una presencia mal gestionada puede ser un grave error para esa empresa. Entonces, están el cliente o la empresa que tiene muy claras las cosas, que no suelen ser la mayoría, suelen ser siempre, además, en estos casos, empresas o pymes ya más medianas que pequeñas, o grandes empresas, administraciones. Bueno, las administraciones también tenemos para hablar. Pero sí, hay dos personas, las que lo tienen muy claro y las que quieren tener presencia y hacen A, B y C. ¿Y Entonces, pues ahí tenemos... las Perdón, sí. administraciones, te referías a administraciones públicas? Las administraciones públicas o entidades públicas, etcétera, creo que hay mucho trabajo que hacer. Esto es algo... Igual estoy generando muchos enemigos en estos momentos, pero creo que hay mucho trabajo que hacer en la comunicación, ya no solo casi social, sino online, incluso en la offline. Es un tema muy complicado. Tenemos que dejar un poco la comunicación del alcalde, el presidente el no sé quién ha estrenada la tal, y poner en valor. Es lo que tenemos que hacer. No diré que es hacer de las administraciones un poco la comunicación de venta, pero sí hay que cambiarles un poco el tono. Hay mucho trabajo, yo diría. Bueno, eso es interesante que lo digas. Vamos a empezar, si quieres, por esta parte, porque en cuanto has dicho lo de administraciones públicas y un poco cambiarles el tono, lo primero que me ha venido a la cabeza es Trump. Y digo, bueno, el que se ha pasado cambiándole el tono a la política, porque una cosa es que los políticos sabemos que son personas y que van al baño como todo el mundo y que también son informales y tal, pero bueno, también esperamos cuando están en un cargo público un cierto protocolo de formalidad mínimo, que aquí el mínimo, cada uno tendrá el mínimo en un nivel diferente. Pero yo estoy casi seguro de que la mayoría pensamos que Trump se ha pasado de todos los límites normales. Vemos un Sí. poco también, incluso por ejemplo, me pasa un poco a veces, veo a Podemos, por ejemplo, que es un partido nuevo, que es un partido muy de Twitter, o sea, es un partido donde de mucho eslogan, de muchas frases medio hechas, que suenan muy bien, pero que a veces parecen... Y no estoy criticando a la política en general de Podemos, todo y que yo no soy seguidor de Podemos ni votante. Pero sí que es verdad que lo veo como muy partido nuevo de Twitter. Es como... Entonces, no sé muy bien si cuando dices esto no te estás refiriendo directamente a esto, sino te estás refiriendo a otra cosa. Porque claro, yo veo que o estamos en un Sí. partidos tradicionales que quizá no hacen nada, a estos nuevos partidos que para mí se pasan. Sí, ahí podríamos diferenciarlo entre la comunicación política, la comunicación que hacen ya no nuestros políticos, nuestro entorno político nacional, en el ámbito nacional, sino también pues lo que tú comentabas, Donald Trump. Yo sobre todo lo que hacía hincapié es en la comunicación de, por ejemplo, un ayuntamiento. Si cogemos normalmente la comunicación que se hacía, pues se puede hacer en el ayuntamiento de cualquier ciudad española mayor de
yo qué sé, de 50.000 habitantes, por poner un ejemplo, casi toda la comunicación, pues por ejemplo, cuando estrenan un centro de salud, es normal que ellos quieran mandar la nota de prensa habitual de el alcalde y la concejala de salud estrenan el nuevo ambulatorio de no sé dónde. Es algo que es muy común, ¿por qué? Porque la prensa tiene que informar, tiene que comunicar. El objetivo directo de la prensa normalmente es informar de la noticia y necesitará una información poco o nada tendenciosa. ¿Cuál es el problema? Que cuando llegamos a las redes sociales, la comunicación no es desde un perfil de prensa, sino tenemos que hablar directamente con la población normalmente. Es decir, una persona, o mejor dicho, un ayuntamiento que tiene un perfil en Facebook, por poner un ejemplo, todos o casi todos los seguidores de esa página serán habitantes de ese municipio. Entonces, a esos habitantes les podemos informar, pero también podemos poner en valor por qué hemos hecho esto. Es decir, Podemos, por ejemplo, sí que, a lo que comentabas, sí que lo entendió muy bien, y más que Podemos, yo diré que una de las comunicaciones que más me han gustado en cuanto a administraciones públicas se refiere es la que generaba el Ayuntamiento de Madrid. En el momento o en la etapa de Manuela Carmena, con Carmena lo entendió muy bien, porque cogía y, por ejemplo, cuando presentaron el proyecto de la nueva Plaza España, enseñó un proyecto y lo abrió al público, utilizó herramientas de transparencia. Son detalles que muchas veces no afectan directamente al proyecto final, porque pues 9 o incluso más de cada 10 ideas o aportaciones que se pueden hacer no acabarán nunca generándose, pero sí que ayudan a escuchar e incluso pueden ser útiles para generar pues diferentes modificaciones, cambios, etcétera. Que esto no se trata de un nodo, sino más bien de un canal en el que hacemos partícipes, en el que ponemos en valor nuestro trabajo. Eso debe ser así para una empresa, para una tienda online, pero también para un ayuntamiento. Claro. Y el tema de las diferentes redes sociales, porque, por ejemplo, una de las cosas que yo noto mucha diferencia es entre Facebook y Twitter, y soy poco usuario de Instagram, pero, por ejemplo, en Twitter, que es un poco la red social a la que más odio le tengo, y esto lo pondré cuando postee este podcast, diré, mira, hablamos de Twitter y era para que yo pudiera dedicarle 10 minutos a cagarme en Twitter. Twitter me fastidia bastante el hecho de intentar tener un debate. Es que no sé si ni siquiera es un lugar apto para tener debates, pero se generan debates. No sé, alguien escribe una cosa, le contestas. Tu contestación, que era para que el otro te replicara, te la replican 20 personas que no tienen nada que ver con el original. Intentar darle cabida a todas estas 20 personas que te han puesto algo para luego seguir con el original, que es al que le estabas rebatiendo, se forman unos pollacos que yo a veces verdaderamente me saturo y digo, fuera, se acabó, me largo del debate. Esto lo he intentado razonar, he intentado hacer alguna pregunta, pero entre gente que te bombardea, gente que intenta entrar, gente que es coherente, gente que te insulta, gente... Hay un despelote en Twitter que yo no entiendo. Hay gente que me dice que ama a Twitter. Yo verdaderamente no le acabo de encontrar la vuelta a Twitter. No sé muy bien. Imagino que cuando Carmena o esta gente ponen cosas en Twitter, discernir entre comentarios que te pueden aportar una inteligencia de lo que piensa la gente y a toda aquella mierda que se acumula como parte de ese debate raro que se arma en Twitter. No sé muy bien vosotros cómo gestionáis algo así. Pero una cosa es gestionar una cuenta chiquita, pero cuando estamos hablando de alguien con miles de seguidores, es un follón. A ver, es que Twitter, yo siempre he definido Twitter como lo que tú quieras en 140 caracteres. Esto lo llevo diciendo desde que empecé a usarlo allá por 2009. Entonces llevo ya más de una década, llevo ya 11 años y durante 11 años he visto un poco la evolución que ha sufrido ya no solo Twitter, sino la sociedad y mi propio timeline, es decir, la comunidad que he generado en torno a los seguidos, no de mis seguidores, que eso ya es la comunidad que tengo detrás mía. Yo me he generado una comunidad para leer que probablemente en estos últimos 10 años ha evolucionado por temas sociales, porque empezó con 18 años y ahora ya tiene 28, es decir, es un treintañero, porque antes
tenía horas y horas y horas. A mí me pasaba, yo empecé mi presencia en Twitter empieza en un momento en el que yo estoy trabajando en algo tan curioso como un call center, un centro de atención al usuario. Entonces, en mis ratos libres en el centro de atención al usuario, yo podía decir muchas chorradas por Twitter. Claro. También en una época en la que no poníamos en valor casi nuestro mensaje, no lo valorábamos. Ha pasado otra cosa también, y es que como en todo se han generado líderes de opinión y se han generado figuras, y sobre todo estas figuras, algunas de ellas por necesidad, porque su ego lo quería y así se ha hecho, otras por lo que fuese, porque han querido aportar lo que sea, necesitan cada vez más exagerar el comentario para generar ese ruido. Es cierto que Twitter tiene ruido, pero también es cierto que nosotros podemos eliminar ese ruido. Por ejemplo, en los últimos días el mayor ruido que tiene Twitter es la palabra, yo creo que la palabra estrella de este año, que es coronavirus. Claro, me imaginaba, sí. Claro, entonces, por ejemplo, si utilizamos las herramientas oficiales de Twitter, la aplicación para nuestro smartphone, podemos silenciar la palabra coronavirus y desde ese momento no leeremos nada que dependa de... Es algo muy sencillo, es algo que igual nadie nos ha enseñado y podemos evitar eso, o podemos evitar pues Operación Triunfo, o si no nos gusta el fútbol, pues imagínate, en nada tendremos la Eurocopa o los Juegos Olímpicos. Podemos silenciarlo. Pero sí que es cierto, y retomo un poco lo que me comentabas, sí que es cierto que se genera mucho ruido, pero porque, y sobre todo se generan debates que no son, que deberían ser debates, pero que es imposible tener un buen debate en esta herramienta por diversos motivos, porque un debate requiere muchas veces incluso lenguaje no verbal, es decir, no es lo mismo insultar, pues yo qué sé, y voy a decir una expresión fea, ¿no? No es lo mismo decir hijo de puta que decir, hombre, hijo de puta. Claro. Pues ese lenguaje no verbal nos dice que es un mensaje igual jocoso y que no es un ataque. Entonces, no controlamos esto. Muchas veces también nos enervamos por cualquier cosa. Y muchas veces buscamos hacer un debate con el mínimo esfuerzo. Ni planteamos el pensamiento o el razonamiento ni la autocrítica. Lanzamos lo primero que nos viene a la cabeza, porque Twitter siempre nos ha invitado a ser rápidos, y muchas veces ni siquiera le hemos planteado esos, ya no te digo 10 minutos, ese minuto de decir, lo que voy a soltar ahora mismo delante de X seguidores o de todo el mundo en general, ¿es real? ¿Estoy diciendo algo que realmente es así? ¿O dentro de 10 años o dentro de 5 minutos pensará distinto? Será distinto. O dentro de 5 minutos pensaré, Dios mío, es que estoy diciendo una absoluta mamarrachada. Evitamos eso. Y sobre todo, pues, también estamos viviendo otra situación, pero esto ya es más social y es la polarización de todo. Ya los grises han desaparecido, no hablo de la policía, sino de los tonos grises. Ya estamos en blancos o negros. Es o eres mi amigo o eres mi enemigo. Ya no te digo que... A ver, hay cosas que evidentemente no tienen grises. O sea, evidentemente, si hay una persona pues que ha cometido un asesinato, pues no te puede caer bien. No puede ser una persona inocente. Pero sí que es cierto que puedes llegar a... No decir que compartes su opinión, pero puedes llegar a entender cómo su cerebro ha llegado a ese punto. Entonces, no digas eso delante de personas porque probablemente alguien que va a leerlo muy por encima solo se va a quedar con que tú estás apoyando a un asesino, por ejemplo. Ese es el problema, que no tenemos la capacidad para tener 5 minutos y poder debatir. En ocasiones queremos decir algo y no nos sabemos explicar. En ocasiones eso que hemos explicado no lo ha entendido la otra parte. Entonces, Twitter, si dentro de 100 años recuperan, supongamos que no existe ya Twitter, ¿no? Y la gente del futuro recupera Twitter para estudiar cómo éramos en esta sociedad,
van a concluir que era una especie como de espasmos de pensamiento. Es decir, ni siquiera era algo razonado, sino que era cómo el ser humano puede comunicarse espasmódicamente. Es tipo como cuando es una rana sacar la papada, un poco, ¿no? Que es como parece un espasmo que no tiene control, o sea, que está ahí haciéndose... O sea, un poco identificaría mucho de las cosas que pasan en Twitter particularmente, por esto que dices de la velocidad, de que no le doy pensamiento, de que simplemente es una especie como de espasmo reactivo, porque estoy aburrido, porque tengo tiempo, o porque le respondo a alguien, porque lo que he leído me ha sonado a otra cosa, porque realmente no he interpretado lo que he leído, sino que simplemente reacciona a lo primero que mi cerebro, digamos, pega el salto hacia, ¿no? Si pega el salto hacia la derecha, pues en la derecha. Si mañana es a la izquierda, pues a la izquierda. Twitter tuvo... Suelo hacer también un paralelismo un poco absurdo también. Pero Twitter empezó un poco como Gran Hermano en nuestro país, ¿vale? Gran Hermano, si echamos la vista atrás y alguno de los que nos escucha pues lo vio, recordará que las primeras 2-3 ediciones lo que más nos interesaba era el lado más voyeur. A todos lo que nos gustaba de Gran Hermano era poder ver la vida de otros desde un agujerito, ver cómo interactuaban, ver... Somos curiosos por naturaleza, entonces eso nos gustaba. Era todo más naif que lo que es ahora. Claro. Por ejemplo, ahora, si ves Gran Hermano, lo que se busca es la confrontación, las situaciones muy... Claro. Escenas de sexo, todo muy buscado. No deja de ser... Le ha ocurrido a todos los productos del mundo. Los Simpsons, si ves las primeras 2-3 temporadas, tienen una frescura que va perdiéndose a medida que el producto está exigiendo cada vez más risas, cada vez más situaciones comprometidas con lo social, cada vez más con X, cada vez es, por ejemplo, ocurre en Los Simpsons, que cada vez Homer tiene que tener más presencia. ¿Por qué? Porque es su producto estrella, es su personaje estrella, entonces se potencia mucho eso. Con Twitter, ¿qué ha pasado? Que al principio los que arrancamos por aquella época, nuestra visión era muy naif. Contábamos nuestra vida, contábamos nuestro día a día. Y situaciones como me he bajado al kebab o he ido a comprarme unos yogur al Lidl. Yo recuerdo, además hace muchos años, que un partido político, o mejor dicho, el grupo político me escribió después de haber visitado yo un Lidl. Había hecho un comentario del tipo de: madre mía, qué buenos son los... eran los yogures del Lidl o algo por el estilo. Y el equipo de redacción me puso un privado y me dijo: y no te olvides, acuerdo, era un producto. Ya te digo que han pasado igual casi 10 años. Eso hoy en día es impensable. ¿Por qué? Porque ya esa frescura, lo que haríamos sería casi criticar esa situación, que un partido político o que una cuenta oficial pues hiciese un comentario que podemos hacer cualquiera. O sea, el presidente del gobierno, el Papa, su santidad el Papa, cualquier persona de este planeta, pues le puede gustar un yogur. Pero no te imaginas a Pedro Sánchez diciendo que me gustan los yogures. ¿Por qué? Porque dicen, unos dirán, pues es una acción social, otro te dirá que está preparado, que está precocinado para captar el público, claro, de los lácteos, otro que es un lobby, otros te dirán que esta gente no hace nada por Cataluña, pero sí por los yogures. Digamos que nadie se lo tomará en serio. ¿Pero por qué? Yo diría que en parte por la situación actual, porque estamos muy polarizados. Y luego, por otro lado, yo también te diría que eso es, digamos, la parte mala de Twitter. También te diré que Twitter tiene sus partes buenas. Como bien te he dicho, Twitter es lo que tú quieras en 140 caracteres. Yo, por ejemplo, soy una persona pues que tiene unas connotaciones progresistas. Es decir, yo si no quiero sufrir, por ejemplo, por poner un ejemplo, con Federico Jiménez de los Santos, pues yo no seguiré nada de su entorno, ni ninguna cuenta que pertenezca a su radio. ¿Por qué? Porque si lo leo probablemente me enfadaré. Entonces, también es cierto que conseguiré algo que tampoco es positivo, que es generar
a mi alrededor un mensaje que está basado en mis conocimientos, en mis gustos y en mis connotaciones. Eso no hará que me enriquezca, por ejemplo, para entender a una persona que, como si yo soy progresista, pues pueda tener un debate con una persona conservadora desde el respeto, desde la educación. Pero a donde yo quería llegar a parar es que no tenemos que leer trolls si no queremos. Si queremos reírnos en Twitter siempre ha habido grandes mentes para el humor. O sea, Twitter me ha generado risas, pero increíbles. Me ha dado, por ejemplo, he conocido personas increíbles. Algunos de mis mejores amigos me los ha generado pues, desde mi blog hasta Twitter. Yo qué sé, hace tiempo, alguna vez que me han invitado a dar una charla sobre qué ha conseguido Twitter en mi vida, pues lo ha hecho desde conocer pues personajes ilustres, personas de todos los ámbitos. O sea, desde una actriz porno hasta un diputado de las Cortes Valencianas, por poner un ejemplo, por poner dos ejemplos. ¿Qué te puede dar? Te puede dar una voz. Si tú sigues a gente que lo que le gusta es hablar, o les gusta compartir, o les gusta dar información sobre lo que más te interese, es un canal increíble. Es un canal para estar informado, sabiendo estar informado, porque esto es importante. Si conoces y sabes cómo contrastar las noticias, es un canal de información inmediata. O sea, ningún medio de comunicación en España había dado la trágica muerte de Kobe Bryant, cuando todos los usuarios de Twitter ya éramos conscientes que había tenido un accidente de helicóptero. Y de hecho casi todos los medios de comunicación se enteran porque la página oficial, la página que da esta noticia, que es TMZ, lo pone en Twitter. Y TMZ será seguida pues por la gran mayoría de agencias informativas a nivel internacional y por los principales medios de comunicación de nuestro país, de Europa y de todos los lados. Entonces, es una herramienta que si la sabes usar puede ser maravillosa. Puede ser horrible, pero como todo en esta vida. Claro, ¿cómo? Porque, no sé, esta parte positiva que la reconozco que es posible, evidentemente a mí no me ha pasado directamente. Yo en Twitter he encontrado, tampoco odio, he encontrado dificultad para comunicarme. Esa es como definiría yo la relación que he tenido con Twitter. Es dificultad para entablar una conversación, sobre todo cuando los puntos de vista son dispares. No tanto si estamos de acuerdo. Si estamos de acuerdo es más sencillo, cada uno va poniendo algo que aporta en la dirección de un pensamiento, pero cuando entras en un lugar donde todo el mundo va en una dirección de pensamiento y tú vas en otra, la dificultad es obvia, porque sí que es verdad que yo no he tenido tampoco ni muchos ataques. He tenido alguna vez con algún independentista que hemos hablado, porque yo soy catalán y yo no soy independentista, y hemos tenido algún encontronazo, pero bueno, porque hay gente que evidentemente no puede articular dos pensamientos seguidos en contra, ¿no? O con alguien que va en contra de lo que ellos piensan. Pero ¿cómo se podría entonces articular? Porque sé que Twitter tiene un algoritmo que intenta también filtrar y que intenta, pues yo qué sé. No, de hecho creo, Twitter de hecho es bastante permisivo Twitter, de hecho, ¿no? Ahora que pienso, no tiene muchos algoritmos de limpieza. O sea, creo que en Twitter puedes encontrar hasta porno, me parece, ¿o no? Twitter permite el contenido para adultos. Lo que pasa es que si te pasas de frenada en según qué cosas, probablemente te acabe cerrando la cuenta. Es decir, si publicas según qué contenidos de forma muy explícita, acabará cerrándote la cuenta. Pero es más permisivo que Facebook, ¿no? Por ejemplo. Facebook es bastante más restrictivo con ciertas cosas. Eso es. Facebook es restrictivo porque Facebook tiene la esencia pura de la moralidad norteamericana. O sea, Facebook es un producto, no diré por y para el pueblo norteamericano, pero sí que tiene ese punto claro, es que es impensable en Estados Unidos ver un pecho descubierto, ¿no? De una mujer. Es algo absurdo que la ley nos lo permite. O sea, la ley permite, lo que tenemos que hacer es herramientas para que esos contenidos
que si son legales, y lo son, pues no lleguen a menores de edad. Para eso, pues puedes tener filtros de protección o diferentes elementos que puedas, digamos, cortar ese flujo de contenidos a las personas que no deben, es decir, menores. Facebook, por ejemplo, pues Facebook y su conglomerado, es decir, también Instagram, prefieren no acercarse ahí. ¿Por qué? Pues porque hay no tengo datos ahora mismo, pero podríamos decir que un gran segmento de la población norteamericana es profundamente religiosa, ya sea musulmana, sea judía o, por el contrario, sea alguna de las diferentes ramas de la Iglesia Católica o lo que sea. Entonces, si tú en un país que, como dicen ellos, One Nation Under God, una nación bajo Dios, les estás abriendo esa oportunidad, pues mal. De hecho, recuerdo que uno de los grandes éxitos de la HBO, de la televisión por cable en Estados Unidos, fue que los contenidos eran para adultos. Que las series, por ejemplo, podían permitirse el lujo de sacar a mujeres desnudas. Y eso les ayudaba, pues, a vender. ¿Por qué? Porque era un producto totalmente innovador, pues, en aquellos años 80, ¿no? Ofrecían... No, era pues algo natural. O sea, era impensable que, yo qué sé, en una serie igual de la NBC o en abierto, pues saliese una escena de sexo explícita. La HBO y otras pues lo han permitido. Eso ocurre un poco lo mismo con Twitter. Twitter lo permite, digamos que hay un público que ama esos contenidos y por lo tanto pues ahí puede trabajar, puede disfrutar, puede vivir y puede, digamos, tener más interés que, por ejemplo, pues Instagram. ¿Y tú crees que estas empresas tipo Twitter... Vamos a seguir con Twitter si quieres, vamos a centrarnos un poco más en Twitter. Tú quieras. Que es un poco... Bueno, porque justamente creo que Facebook es como dices tú, como tiene esta especie de barreras más estrictas, yo creo que Facebook no es un buen lugar, o por lo menos, quizá me equivoco, hablo desde el desconocimiento, hablo desde mi ámbito personal, que es muy limitado en redes sociales. En Facebook no veo tanto mensaje de odio, no veo tanto... incluso hasta es más aburridete porque intenta ver, hay más cooperación, hay grupos más sensiblones en algunos puntos, diría. Bueno, lo veo un poco más light. Twitter lo veo más la jungla, es un poco más tipo salvaje y no hay... Bueno, hay bastante libertinaje o libertad para hacer un poco lo que quieres. Eso es, también. Sí, perdona, yo creo, yo te diría que Facebook tiene otro enfoque, ya no en la herramienta, sino en cómo nosotros hemos desarrollado nuestras lecturas, es decir, nuestros seguidos. En Twitter podemos seguir amistades, conocidos, compañeros de trabajo, familiares, etcétera. Pero normalmente lo que hacemos es seguir medios de comunicación, seguimos políticos que nos gustan, seguimos, yo qué sé, pues perfiles periodistas normalmente muy cercanos a nuestro pensamiento ideológico, es decir, lo que comentaba yo antes, yo puedo estar más cerca de una opinión, o me puede parecer mucho más agradable una opinión, por ejemplo, de Iñaki Gabilondo que de Federico Jiménez dos Santos. Si los dos tienen una cuenta de Twitter, evidentemente elegiré la de Iñaki Gabilondo. Debería elegir las dos para estar bien informado. Y aunque uno diga una mentira, por lo menos sabré que esa es una mentira. ¿Por qué? Porque lo he leído yo. Y no me lo tienen que venir y decir y tendré que contrastarlo. Pero Facebook, digamos que lo que buscaba antes, ahora ya no se habla tanto, pero en Facebook lo que hacías era conectar con amigos, con familiares, con gente de tu entorno, con compañeros de trabajo. No seguías al azar a alguien porque sí. A veces te enviaban una invitación de amistad a alguien y agregabas, igual era un desconocido. Era un error, porque igual era alguien que te iba a intentar coger los datos. Pero sí que es cierto que buscabas un poco tu entorno. Y salvo casos concretos y demás, es normal que tu entorno, por norma general, pues piense más o menos como yo. A mí, por ejemplo, en mi caso, si hablo de mi situación, pues por ejemplo tengo yo familiares que son de Vox, que están en las antípodas de mi pensamiento ideológico.
Entonces hay veces que ves que patinan. Vamos, que patinan. Como puedo patinar yo. Y claro, ese momento es complicado. ¿Qué hago yo en esas situaciones? Pues lo mismo que haría en Twitter. Si no quiero volver si no quiero ver ese mensaje, lo puedo silenciar. Si esa persona es hiriente, le puedo o bien silenciar, o le puedo dejar de seguir, o le puedo cancelar la amistad, o incluso le puedo bloquear. Pero sí que es cierto lo que comentabas, al menos sí que veo que en Facebook puede haber un poquito más ese rollo. También creo que es por lo social, porque la madurez nos genera más, en lugar de esa crítica, esa sensación o ese espíritu de solidaridad, de compartir y demás. Eso, digamos que a medida que nos hacemos mayores, que maduramos, lo vemos más claro. Cuando somos más jóvenes, tenemos más espíritu guerrillero, Claro. del ámbito que sea. Sí, sí. Y entonces, con respecto a Twitter, la pregunta que te iba a hacer con respecto a estas dos diferenciaciones, ¿no? Quizá una red social más restrictiva que la otra. ¿Qué responsabilidad le aplicarías tú a las empresas? O sea, que gestionen, porque esto al final, yo creo que no sé si hay un punto donde la gente pierde de vista que estos son negocios. Y que como negocio, en realidad lo que necesitan o fomentan es que haya actividad. O sea, están siempre buscando que tú estés embarcado en estar ahí, porque estar ahí es lo que a ellos les genera. Si te vas, es como salir de la tienda, digamos, ¿no? Eh, Claro. ¿Qué responsabilidad le darías tú, por ejemplo, a un Twitter? O si crees que ya gestionan bien esta responsabilidad, si crees que la estrategia que están llevando como red social es correcta, de ser permisivos y dejar que sea la comunidad, ¿hasta dónde tienen que llegar ellos en la gestión para conseguir que esos beneficios que tú mencionabas que son tan interesantes y que asumimos que es lo que es lindo de Twitter, excepto que asumamos que la mitad de los usuarios consideren que lo lindo de Twitter es tirar, vomitar odio o vomitar conflicto y eso es lo que les gusta, con lo cual ahí tendríamos un problema porque cómo resuelve Twitter esto teniendo dos tipos de audiencias que le pueblan Twitter y las dos le generan ingresos, las dos son válidas para ellos como negocio. Entonces, ¿cómo interpretas tú si tú en algún momento les impones alguna responsabilidad, vamos a ir por Twitter, a Twitter Ajá. en aquellas partes que no te convencen de Twitter? A ver, es complicado. Yo veo, por ejemplo, una de las cosas que tienen que tener clara cualquier empresa de estas. Bueno, lo primero que tenemos que tener nosotros como usuarios claro es que nosotros somos usuarios, pero principalmente somos el producto de Twitter, ¿vale? Porque Twitter, nosotros no pagamos por Twitter. Hubo una época que se comentó, se rumoreó, que incluso iban a poner algún tipo de dinero, de cuota, algo para mejorar, pues yo qué sé, para permitirte estadísticas, etcétera. Fue un rumor, nunca salió adelante, evidentemente. Pero sí que es cierto que desde entonces, desde que tenemos claro que nosotros utilizamos un servicio gratis, pues ocurre lo mismo en Twitter, en Google, en Facebook. Nosotros somos su producto. Twitter vive, en parte, de la publicidad, o sea, de las empresas. Yo he puesto mis clientes, vamos, he puesto el nombre de mis clientes, publicidad. Y esa publicidad se puede segmentar, es decir, puede segmentarse para aquellas personas que, por ejemplo, hablan de deportes. Si tú tienes una tienda de deportes o eres una plataforma, yo qué sé, pues por poner un ejemplo, si Sportown, que es estas tiendas del Corte Inglés, quieren poner publicidad basada en personas que hablan sobre deportes, porque creen que su público potencial es ese, pues ahí tienen la herramienta para poder segmentarla y poner publicidad. Entonces, eso deberíamos empezar a entender nosotros en Twitter, que Twitter no es una empresa donde nosotros somos usuarios. Somos realmente Su producto. su producto estrella. Y luego, por otro lado, una de las cosas, por ejemplo, en el caso de Twitter, sí que es cierto que cada día hay más, es que no voy a llamarle lobbies ni grupos, pero sí que es cierto que cada vez se arman más alrededor de ideologías, de movimientos y demás, grupos que lo que pretenden es tirar pues, cuentas que están generando un ruido que no les gusta. Yo entiendo que tú puedas cerrar un perfil
porque está haciendo apología de algo que esté prohibido. Es decir, si hay un canal que está haciendo apología del nazismo, claramente, pues eso tiene que cerrarse. O sea, independientemente de lo que sea. Si hay una persona, si hay un canal que está haciendo apología, pues por ejemplo, de ETA, evidentemente lo tendremos que cerrar. ¿Por qué? Porque en una sociedad libre no cabe ese tipo de comentarios. Una cosa es que quieras informar en un documental desde unas perspectivas para darle rigor. Vale, lo podemos entender, pero si tú vas a hacer enaltecimiento del terrorismo en una cuenta de Twitter, eso se tiene que cerrar. Que vengan 50.000 usuarios de Twitter, se alíen para cerrar esa cuenta, lo encuentro lógico. Otra cosa es que si yo digo, mira, pues soy progresista y voto al PSOE y yo qué sé, y 40.000 usuarios, o 40.000 he puesto muchos, pero 500 usuarios de Vox me mandan una solicitud de bloqueo o mandan una solicitud de denuncia hacia mi canal, como han llegado tantas igual por el mismo tweet, probablemente Twitter, que no tiene una gestión manual de esta censura o de este control, probablemente me lo cierre. Entonces, ese es un peligro que tiene ahora mismo Twitter, que es que te puedes asociar y volcar cuentas, por el motivo que sea, y de hecho ocurren situaciones muy curiosas. Hay un usuario que es famoso en los últimos días, J. Antúnez, que ha dado algunos de los hilos más interesantes sobre empresas, etcétera, en Twitter. Y a ese usuario se le ha cerrado la cuenta, lo han cerrado de forma proactiva la propia empresa, la propia Twitter, porque hacía un uso indebido de derechos de autor, porque el robot rastreador de Sony había mandado una solicitud de denuncia. Entonces, este usuario no se lucra de esos vídeos, no se lucra de esa información, de esos contenidos, ni de esos hilos. Simplemente comparte una información. El lucro, como mucho, va a ser ampliar su comunidad, pero porque está dando una información interesante y que probablemente incluso ayude a potenciar el producto final que están censurando estas compañías importantes. Sí. ¿Qué vendría bien? Que hubiese herramientas, que hubiese personas a veces, que no siempre un algoritmo nos ayuda a conocer o a entender o tiene la capacidad de decir inocente o no inocente. Es el equivalente a que en la justicia utilizásemos un algoritmo y dijésemos, mira, tienes estos datos y tienes que valorar si es inocente o no. Complicado. Pues aquí ocurre lo mismo. Tenemos que hacer pequeños juicios y vendría bien que se utilizaría, digamos, la moderación humana en algunos casos. Lo que pasa es que me imagino que para Twitter moderar humanamente yo no sé qué volumen debe tener diario, bueno, a la hora de actividad, la moderación debe ser... Claro, es imposible. Es que debe ser un ejército tienes que tener, ¿no? Claro, es que estamos hablando que Twitter tendrá ahora mismo más de 3.000 empleados a nivel mundial. Si queremos hacer una moderación humana de todo esto, pues necesitaríamos tener, aunque fuesen 2 o 3 personas por país, pues multiplícalo por unos no sé cuántos países en los que tendrá presencia oficiosa 150, Twitter. 140, no sé. Vamos a poner que son unos 150, es que estamos hablando de unos 450 usuarios que tienen que conocer muy bien cada caso. Yo, por ejemplo, puedo moderar, si soy justo, podría moderar cualquier tipo de comentario que ocurra en España. ¿Por qué? Porque conozco la sociedad española, porque conozco pues los enfoques, conozco incluso los tonos, pero imagínate ir a un país como, por ejemplo, México, donde no conocemos y podemos poner a veces en valor si, yo qué sé, pues por poner otro ejemplo y traerlo aquí, si tú puedes hacer un comentario franquista y si te lo tiene que validar, ya no te digo un latinoamericano porque probablemente conocerá la figura de Franco, pero si te lo tiene que hacer igual una persona de Eslovenia, igual esa persona nunca ha sabido de la existencia de esta persona. Igual dice, bueno, pues es un líder político. Entonces requeriría, en algunas situaciones, un trabajo que es impensable a día de hoy.
O sea, que estamos un poco... O sea, al final lo mejor es que la responsabilidad ya hace un poco en la propia comunidad. O sea, Twitter también, que también le conviene porque eso también genera más movimiento en el fondo. Claro, a Twitter lo que le interesa es que haya polémicas. ¿Por qué? Porque Twitter vive de eso, vive de hacer ruido. O sea, Twitter son mensajes de 140 caracteres. No vive de subir fotos, no vive de... A ver, lo que he dicho, vive de que nosotros hagamos ese ruido y que gracias a ese ruido estemos activos y que gracias a estar activos las empresas puedan poner, o les parezca interesante, poner publicidad. Pero les interesa eso, que haya ruido, que haya polémicas. Yo qué sé, uno de los días con más actividad en Twitter de los últimos años o de los últimos meses fue el día de la muerte de Kobe Bryant. Todos hablamos de ello. ¿Por qué? Porque nos impactó y porque probablemente nuestro círculo más cercano pues podría ser nuestras parejas o nuestra familia o nuestros amigos. Si estaban en casa podría darse, pero normalmente lo que hablábamos era o por WhatsApp o por redes sociales porque queríamos compartir lo que había sido ese jugador de baloncesto para nosotros, lo que nos había marcado. Entonces, a ellos eso les interesa que la noche electoral sea entretenida, haya situaciones curiosas. Yo creo que, a ver, no van a pensar en nos interesa que, yo qué sé, que haya un descalabro de este partido, pero sabe que si hay un descalabro, eso va a generar que los grupos contrarios a ese partido pues generen memes, hagan tweets graciosos, los que ganan unas elecciones van a salir y van a sacar pecho, lo que ocurre siempre. Cuando gana el PSOE, el Ferrat, la calle está llena. Cuando gana el PP, se llena la calle Génova en Madrid. Cuando pierde, ninguno de los dos ve cómo hay gente en la calle. ¿Por qué? Porque nos gusta sacar pecho de eso. ¿Qué hacemos también? Pues reírnos o jactarnos de la derrota ajena, que yo creo que es un patrimonio casi nacional también. Totalmente. Entonces, pues eso le interesa, pero lo mismo con el fútbol. Un clásico es carne de Twitter, porque nos gusta comentar, siempre nos ha gustado la tertulia, también es un hecho, desde la clave hasta ahora con la sexta noche. Otra cosa es lo que haya evolucionado y lo mal que ha evolucionado. Sí. Pero es cierto que nos gusta debatir, nos gusta ya sea con una caña o delante del smartphone diciendo cosas. ¿Cuál es el problema de Twitter? Pues que solo tenemos 280 caracteres para hacer un argumento. Y si hacemos un hilo, pues probablemente no sea lo mismo que tener una charla, claro. Pues yo qué sé, una charla, un post de 1200 palabras o lo que haga falta. Cuando Twitter aumentó de 140, creo que lo duplicó, ¿no? A 280 o algo así. Eso es. ¿Cómo lo interpretaste tú? O sea, tú que venías ya, seguramente ya tenías mucha mano con Twitter cuando hicieron este cambio. ¿Fue un cambio que lo tomaste como positivo, negativo, neutro? ¿Qué pensaste que iba a pasar? ¿O qué ha pasado por este aumento? ¿Ha cambiado sustancialmente algo en Twitter por este? Sí, creo que escuché en algún sitio que ellos decían que lo habían hecho justamente porque algunos idiomas, y creo que ponían el ejemplo del alemán, con 140 no les da tiempo prácticamente a nada por la estructura gramatical que tienen. Entonces, había idiomas que si no les aumentabas el límite, era como muy difícil ya ni siquiera articular una frase prácticamente. Claro, tenemos la suerte que en nuestro idioma pues hay expresiones que son que con pocas letras podemos hablar mucho, pero claro, lo que tú has comentado, fíjate, el alemán. Independientemente de esto, siempre hubo gente que lo tomó como una crítica porque decían que se iba a perder la frescura, porque se iban a crear se iba a morir. O sea, de hecho, hemos matado Twitter 600 millones de veces. Desde que tengo yo presencia en esa red social, hemos visto el fin de Twitter desde... es que ya no sé ni la cantidad de veces. Ocurrió con los 140 caracteres. Ocurrió cuando cuando quitaron el me gusta y pusieron el like, quitaron el corazoncito y pusieron la estrella o cambiaron tal, cuando abrieron los hilos. O sea, yo ahora soy muy fan de los hilos, no de leerlos, sino más bien de
desarrollarlos. Explícanos qué es un hilo, porque no sé lo que es un hilo. Vale, un hilo es una unión de diferentes tweets, ¿vale? Hace años no podías, o bueno, hace unos años empezaron las respuestas de los tweets a juntarse en un simple hilo. Entonces la gente empezó a contar historias o contar situaciones o... ¿Eso sería una cascada de tweets o algo así? Una cascada de tweets, efectivamente. Vale. O sea, un hilo es una cascada de tweets, es tirar varios tweets seguidos sobre un mismo tema. Eso es. Vale. ¿Qué me dirás? Para eso teníamos el blog. Claro. Pues sí, pero claro, vivimos en la época en la que si podemos ahorrar el clic, pues ahí nos quedamos. Claro. Aunque la herramienta, independientemente de si la herramienta es cómoda o no cómoda, es lo que hay. gustó el concepto de hilos, pero bueno, el hilo iba a matar la frescura de Twitter. Y Twitter, de hecho, sí que es cierto que, a diferencia, por ejemplo, de Instagram, que ahora mismo estaremos hablando de 1.000 millones de usuarios activos a lo largo de nuestro planeta, Twitter lleva estancado en los 300 y pico millones de usuarios años. Claro. ¿Se ha perdido frescura? Yo diría más bien que hemos cambiado, ya sea por los motivos que sea. Sobre todo, eso lo pensamos quienes hemos vivido Twitter de una forma. Es el equivalente a quienes conocieron la televisión pues teniendo un solo canal, quienes tuvieron la posibilidad de tener la televisión española y la 2, quienes, como por ejemplo mi generación, pues conocimos ya las autonómicas y ya entraron también las pues, Telecinco, las privadas, y quienes han entrado ahora o que se están poco a poco convirtiéndose en adultos teniendo la TDT. O sea, para ellos la televisión es algo que dista mucho de lo que era nuestra televisión. No es que sea ni mejor ni peor, es que es completamente diferente. Es diferente. A nosotros nos puede parecer peor, evidentemente, porque hemos crecido con unos niveles de calidad que eran X o con unos productos que eran X. Por ejemplo, hemos crecido con programas, con concursos, algo que es prácticamente impensable a día de hoy. Porque es que los ves ahora y flipas. Ves ahora el 1, 2, 3 y te da vergüenza ajena de que eso te gustara. Claro, no. Pero por ejemplo, eso, mira, pues al hilo de lo que comentas, un buen amigo mío, Álvaro Borquez, que en Twitter se llama Blog de Bori, siempre tenemos la misma conversación, yo creo, cada 6 o 7 meses. Es un chico de Bilbao, yo soy de Vitoria, y cada mes y medio solemos quedar, comemos, nos conocimos en nuestros blogs, allá por el año 2005 o así. Él comentó un día mi blog, yo le empecé a seguir su blog, nos comentábamos, hacíamos comentarios. Luego ya saltamos a Twitter, nos conocimos en persona y desde hace más de una década pues somos íntimos amigos. Y de vez en cuando empezamos a hablar de todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y no es así. O sea, todos tenemos en nuestra mente lo bonito que era, pero tenemos ese espíritu nostálgico que si lo quitamos, probablemente nos encontremos con situaciones muy, muy llamativas. Mira, un ejemplo, lo que tú decías del 1, 2, 3. Te voy a poner otro ejemplo. Hace años, yo recuerdo que cuando era un niño, hubo una serie que me hacía mucha gracia, que era Lleno por favor, que no sé si la recordarás. No. Lleno por favor era un producto de Antena 3, una serie de Alfredo Landa, que ya el título prometía, porque era un señor que solo creía en Dios, en Franco y en don Santiago Bernabéu, ¿vale? Entonces vendieron esa serie, yo recuerdo que tuvo mucho éxito, era una serie de estas que tenía audiencias de 7 millones de personas, que tuvo una temporada, creo recordar solo. Bueno, eso tuvo un éxito en el año 93, 94, por ahí. Hoy sería impensable, ya no solo por el producto, porque lo ves ahora y es cutre y demás, sino por el pensamiento, por la ideología, por el mensaje. O sea, yo recuerdo que estábamos viendo, un día lo pusimos, estando con amigos, les dije, oye, ¿vosotros os acordáis de esto? Sí. No, tal. Puse un capítulo que yo siempre suelo recomendar, que es que había un niño que saltaba las vaquillas, que ya era impensable. O sea, ya estamos hablando de un señor franquista
que es protagonista de una película, de una serie, perdón, que está siempre hablando del franquismo, que siempre se está jactando de que con Franco vivíamos mejor, y que encima pues veías cosas, pues eso, de hablar abiertamente de droga, de hablar pues de niños saltando a unas vaquillas, algo impensable en nuestros días. Pero no hay que olvidar eso, que en cada generación o en cada situación tenemos que ponerlo en contexto. Ocurre en muchas películas también, ¿no? O sea, hay películas que han envejecido muy mal, ya no por la calidad, por el guión, sino también porque el pensamiento a día de hoy es caduco. Sí. De hecho, ahora visto con perspectiva temporal, ahora que mencionas esto de que con Franco se vivía mejor, es que claro, en el 93, a mí del 70 y... ¿Cuándo se entró en democracia? ¿En el 78 o 79? 78. Del 78 al 93 son 15 años. En aquella época, esos 15 años, a mí me parecieron una eternidad. O sea, dos planetas completamente diferentes. Pero ahora que soy más mayor, si tiro 15 años hacia atrás y me voy al 2005, para mí el 2005 es ayer. Claro. Es ayer. Entonces, un Alfredo Landa o un señor de esa edad al que le pones esas características, claro, para él 15 años, para él no es nada. O sea, con 50 años o 60, 15 años es ayer. O sea, a eso voy un poco también, que la fase temporal que uno tiene de las cosas, ¿no? Porque yo pensaba, uy, 93 como alguien podría ser franquista. Bueno, yo no, porque yo tenía 18 años o 19. Pero claro, un tío de 55, para él, pues con 40 ya era un adulto, entendía perfectamente la sociedad en la que vivía, y Claro. la forma de razonar es muy distinta a que yo con el 78 tenía 7 años. O sea, no lo que sea. Claro. ¿no? Otra cosa, eso es. Y otra cosa es que en aquella época, pues, no veíamos como una incitación o una exaltación del franquismo, de una dictadura. Lo veíamos pues como algo que podía darse en cualquier sitio. Hoy, por suerte, pues hemos evolucionado, hemos visto que hay situaciones que se deben cambiar. Y es lo que nos ocurre siempre. Dentro de 10 años, bueno, sin irme tan lejos, yo a día de hoy no haría muchos de los comentarios o de los mensajes más picantes que he hecho en Twitter. Bueno, también es cierto que yo tuve un problema en su día en Twitter y eso me cambió. Desde entonces, digamos que decidí que Twitter no me iba a generar más de lo que me había generado, y que no era plan de estar ganándome denuncias porque sí, y conocer la mitad de los juzgados de España. Entonces, Hostia, o sea, tú tuve llegaste una... a ese nivel. Yo tuve una de esas experiencias, el que te diga que no, pero que Twitter es una tontería. Bueno, es Claro, una tontería, pero yo he conocido los juzgados de Plaza de Castilla por Twitter. Hostia. Entonces, por tonterías, Sí. que ahí podríamos abrir otro melón, que es justicia y nuevas tecnologías. Bueno, tecnologías ya actuales, ya eso Claro, ya son es un nuevas. poco... Bueno, tú has dicho antes... Sí, dime. No, perdona, dime. No, es que porque ahora te voy a llevar un poco a esto, que es una pregunta que te tengo reservada desde hace rato, que me la he guardado y digo que no se me pase, porque últimamente se me pasa todo. Tú has dicho antes que la sociedad está muy polarizada, y un poco como cuando lo estabas diciendo me han venido varias cosas a la cabeza, a ver si te las puedo estructurar para a ver si esto lo enlazamos con esto de la justicia y de el mundo virtual versus el mundo real. Y me ha venido Matrix a la cabeza, que también Matrix Cela. La estaba viendo el otro día, del 99. Flipé, ¿eh? Algunos efectillos medio chotos, pero en general la verdad que dije, hostia, otro ritmo, película más lenta, pero peliculón, ¿eh? Esta sí que es una que me parece que ha envejecido bien. La 1, me refiero, la 2 ya es un poquito más brillante. Sí. La 2 se les fue un poco de las manos ya, y las 3, pero la 1 tiene esa pureza. Yo le llamaría la pureza y la frescura que le hace especial. Sí, la 1 tiene todavía. La vi el otro día y me sorprendió. Digo, ostras, hacía mucho que no veía Matrix. Y entonces me dio por ver la segunda, y en la segunda dije, uff, cómo se le fue la pinza aquí. Bueno, un poco el mundo... Tú decías que nos habíamos polarizado. La primera pregunta que te quería hacer, en tu opinión, si crees que la polarización, se genera en las redes y de las redes pasa al mundo real, o viceversa, se genera en el mundo real y solo en las redes sociales es un reflejo. Esta sería la primera parte. Y la segunda es si crees que esa polarización es una cosa del Matrix. Es decir, que fuera del Matrix en realidad no hay tanta polarización,
pero en el Matrix sí se genera esa polarización. Entonces, Vale, cool. hay 3 escenarios, ¿no? Sería, la polarización viene por las redes sociales. Al llegar las redes sociales nos polarizan porque nos permiten ser más brutos, por así decirlo, o para llamar la atención hay que polarizarse. 2, ya estábamos polarizados fuera y las redes sociales solo muestran esa polarización que había fuera. Y 3, no, estamos en paralelo. Hay una polarización en redes sociales que en realidad no es tan efectiva en el mundo real, en el mundo físico. Eso es. A ver, las redes sociales no dejan de ser un megáfono, ¿vale? Entonces, un gilipollas es un gilipollas con o sin megáfono. Entonces, Bueno, con megáfono lo bueno que tienen se las nota redes, más. entonces lo bueno que tienen las redes sociales es que si tienes un megáfono, pues tus tonterías, tu mensaje puede llegar a mucha más gente, ¿vale? Yo creo que es un poco un mixing de todo, ¿vale? En cuanto al tema de la polarización o la polarización de la sociedad, yo creo que las redes sociales no dejan de ser una herramienta muy útil para que las personas a las que les interesa esta polarización pues se siga manteniendo, incluso se siga ampliando. Me explico. Bueno, el ejemplo lo tienes. Antes estábamos hablando de Donald Trump y de Cambridge Analytica. Yo recomiendo a cualquiera que nos escuche que vea el documental el documental no, la película de Brexit, que está en HBO. ¿Es buena? Mira, la tengo ahí siempre clavada y nunca me animo a verla, pero la tengo clavada, la tengo en la cabeza. ¿Es buena? A mí me gustó mucho, sí, porque define muy bien lo que es Steve Bannon, el artífice de la campaña de Donald Trump. Es una persona que conoce muy bien cómo puede ganar Donald Trump. Donald Trump solo puede ganar siendo Donald Trump. O sea, el momento en el que Donald Trump se modere, deja de ser uno más. Viene a ser uno más. Vendrá a ser un republicano más. No deja de ser una persona súper capitalista, que puede tener su pensamiento conservador, pero es eso, es un republicano más. ¿Qué hace diferente a Donald Trump? Un mensaje que está calando, digamos que está ocurriendo mucho en nuestra sociedad, que es la polarización, en el sentido de que las personas que normalmente han sido de izquierdas, ahora requieren ser más de izquierdas. Y lo mismo ocurre con las personas de derechas. El centro se ha roto desde hace muchos años. Porque el ejemplo lo tenemos en que los partidos más centristas de España, como han podido ser pues el PSOE en su momento, ya no lo sigue siendo, pero por ejemplo Ciudadanos, que nace con una convicción muy, muy centrista, sus asesores políticos le invitan a girar a la derecha. Hubo un momento en las últimas elecciones, en las últimas campañas políticas, que Ciudadanos está pisando más el acelerador por la derecha que el propio Vox, que Vox va a calzón quitado. O sea, Vox no tiene nada que tapar. O sea, nosotros somos un partido, no dirán nunca de extrema derecha, pero somos un partido de derechas y muy orgullosos de nuestra ideología. Y parecía que en unos momentos tenían que girar. ¿Esto cómo nace? Pues porque hay unos asesores que ven que la política no deja de ser también un negocio y lo que busca son nichos de mercado. Si ves que tienes que girar más a ser de izquierdas, pues si tú eres un partido de izquierdas tendrás que girar mucho más. Si te tienes que moderar porque ves que puedes perder votantes, pues te moderarás. Donald Trump lo que ve es que hay un nicho que es muy grande, que es el descontento o en parte con la administración de Obama. Esto repercute en que si tú al público que normalmente es muy de derechas o de derechas lo movilizas porque no se ha movilizado en las últimas elecciones y le buscas el mensaje bueno, vas a conseguir acabar siendo presidente de los Estados Unidos, algo que era absurdo. No sé si te pasaba a ti lo mismo. Y cuando veías que Donald Trump iba pasando por todas las primarias republicanas y acabó siendo el candidato, era absurdo. O sea, bueno, yo debo decir en mi crédito, y es de las pocas cosas que acerté, que yo cuando estaba de candidato ganando las primarias dije que iba a ser presidente y que iba a ganar y todo el mundo dijo que estaba loco, que Hillary lo iba a aplastar. Y yo vaticiné lo siguiente, que no se ha cumplido evidentemente porque ya me fui de madre con el vaticinio, que dije, va a ser presidente, va a ganar a Hillary, pero va a durar 6 meses. A los 6 meses o lo echan o se va a ir aburrido y asqueado de la política.
Y acerté en esto. Hay algún amigo que me lo recuerda. ¡Qué cabrón! Porque además recuerdo estaba de viaje y creo que estaba... No sé si estaba en México, estaba en un país latinoamericano. Y estábamos viendo el recuento en vivo, comiendo, creo que en un restaurante mexicano. O estaba en México o estaba en un país latinoamericano y estaba en un restaurante mexicano. Y estaba con un puertorriqueño y un argentino. Y el puertorriqueño, que es muy sabedor de política, me dijo que estaba loco. Me dice, no va a ganar Trump. Le digo, tío, va a ganar Trump. Le digo, pero tranquilo que a los 6 meses se te va. Y a veces me lo recuerda, me dice, qué cabrón, cómo lo acertaste, pero qué mierda que no clavaste lo de los 6 meses. Así que yo te digo que yo a Trump no sé por qué, quizá por esto que dices de la diferenciación, le vi tan original. Es que yo recuerdo, mira, fíjate, yo estudié en Estados Unidos, de hecho estudié con Mikel en Estados Unidos. Y recuerdo estar hablando de Al Gore y de Bush, y siendo yo más de la cuerda demócrata que la republicana, y decir, hostia, yo no puedo votar, pero viéndoles debatir, me dan ganas de votar a Bush. Y eso que está diciendo cosas en las que no creo. Porque el tío me caía bien en algún punto. En algún punto esa idiotez de que no se equivocaba con las líneas, no leía bien el teleprompter, se liaba, medio se descojonaba de sus propios líos delante del otro, el otro todo serio, de político bien hecho y bien educado y bien formado. Y este Bush, como si fuera un amigo mío que se ha sentado ahí de golpe y le han dicho, venga, tío, debate con este a ver si sales adelante, ¿no? Y empecé a empatizar con Bush y recuerdo decir esto en la universidad, decir, tíos, yo no soy americano, no voy a poder votar, pero si pudiera votar, votaría Al Gore. Pero os digo, este cabrón me hace dudar. Y por eso me acordaba de esto y digo, yo a Trump le veo aquello que le vi a Bush. Esa idiotez de estúpido, pero que en algún punto te atrae. Y dices, qué hijo de puta, ¿cómo me puede estar este tío medio agradando, medio haciéndome reír? Con lo que, si está diciendo burradas, pues, para que veas un poco que gilipollas hay en todos lados, hasta en este podcast. Sí, pero eso es lo bueno que tiene la gilipollez y la estupidez es que no entiende ni de razas, ni de credos, ni de géneros, ni de nada. Es transversal. O sea, nos afecta a todos. El ejemplo también lo tienes en España. Una persona como Mariano Rajoy, pues no era la persona más lúcida y cometía muchos errores. Y sin embargo, tiene ese carisma que vamos, yo no le ni le voté, ni le hubiese votado, ni nunca le votaría. Pero sí que es cierto que tiene un carisma que entra mejor que, por ejemplo, yo qué sé, no te diré Pablo Casado. Pablo Casado tiene un perfil, todavía estoy intentando entender el perfil de Pablo Casado, pero bueno, yo qué sé, tú pones a alguien como a Cayetana y pones a Rajoy, y Rajoy probablemente sea peor político, tenga peor capacidad de diálogo, tenga peor capacidad de dar un discurso, pero es cercano. Es una persona que le ves y puede ser tu tío. Sí. Un tío, una persona afable, un tío que cometería todo lo que tú quieras, se fumaba su purito, tal. Pues una persona muy del marca, y eso, con eso empatizas, joder. Es que fíjate una cosa, aquello que le pasa con Alsina y la europea, eso le pasa a Casado o le pasa a Cayetana, les hunde la carrera política. O sea, el ridículo que... En cambio, Rajoy se queda con esa cara de osito de peluche desconcertado, tipo, ups, me han pillado. Tío, no pasa nada. Otro político no sé, el Casado, por ejemplo. Es que yo creo que a Casado le pasa eso y el linchamiento que le dan. Con Rajoy fue toda una broma. Ah, mira cómo le han pillado. Era una cosa muy seria lo que acababa de pasar en esa entrevista, porque era un desconocimiento de nuestro jefe del gobierno sobre la estructura legal de lo que pasaría a un catalán en caso de que también fuera español y mantuviera la ciudadanía. Bueno, y la europea, claro, le pasa a otro político más serio, digamos, con otro perfil, y yo creo que lo matas. Ahí mismo se tiene que levantar y decir, listo, me voy a... ¿Cuál era mi anterior ocupación? Pues que me vayan abriendo la plaza, que voy para allá. Claro, si el ejemplo lo tienes... Es que es eso. Digamos que empatizamos mucho con las personas. Ocurría con Felipe González. Felipe González, hasta hace 4 días, una generación de votantes del PSOE empatizaba con Felipe González no por ser socialista, sino por ser Felipe González. O sea, mi padre es socialista de carné y mi padre es socialista de carné por Felipe González.
Y ahora, con su lenguaje y demás, digamos que se está abriendo un poco los ojos y se está viendo pues que Felipe González en realidad lo que era, pues era una figura así, pero que no era el socialista que todos nos imaginábamos. Entonces, alguien como Rajoy lo que te da es esa figura afable que te ayuda a conectar. Eso también es algo que, como digo yo, la política es, lo vuelvo a repetir, es un negocio y para eso tienen asesores. Un asesor sabe que le tiene que decir a Rajoy, le tendría que decir a Rajoy cada vez que salía en pantalla o lo que fuese. Si te equivocas, no te preocupes, porque no vas a perder votos. Claro. Igual no ganas muchos, pero perder dudo que vayas a perder, porque el que te ha votado no te ha votado porque cree que eres el mejor líder, te ha votado porque A, vota desde siempre a tu partido, o B, te cae bien. Y ocurre eso así. Y ese problema tuvo en su contra, pues por ejemplo, Albert Rivera. Albert Rivera solo necesitaba hacer una cosa, y era salir a los debates, a no montar pollos y tener un tono muy moderado y muy tranquilo. Casi le tenían que coger y el asesor le tenía que haber dicho, toma, un Orfidal y tranquilízate. Y no tienes que hacer nada. Si no tienes que hacer nada, se enfangan. Haz un Rajoy. Claro. Sale al debate y no hacer nada. Hacer un hombre sofá. Te quedas ahí, no haces nada. Pero bueno, decidió meterse a la brega. Hacer a la brega, decidió hacer sus particulares performances. Fue carne de meme, nadie se lo tomó en serio. Y si luego encima pues no te ayudó tu giro político impensable, no sé, es que eso ya es otro melón muy grande. Sí, pero es lo que dices, es lo que dices tú de la polarización. Yo creo que se estaban empezando a crear una especie de terreno de nadie y se estaba viendo con los partidos, porque el hecho de que nazca Podemos, que es una izquierda más izquierda, y luego como consecuencia nace Vox, que es una derecha más derecha, y luego Ciudadanos que venía bien, pero estando muy en el centro, de repente se queda como en esta guerra de extremos, dos partidos por bando, y esto es un poco en medio, en tierra de nadie, un poco como, no sé si UPN también era un poco de esta cuerda, ¿no? Un partido que tiende a la desaparición, claro. a morir porque no está en tierra de nadie. Claro, es que el caso de iba a decir de UPyD, sobre todo de Ciudadanos, es muy curioso. Ciudadanos nace en un momento en el que España está entre dos puntos. Entonces Ciudadanos lo que podía dar era una oferta a todo ese votante descontento del PSOE y del PP. Y a partir de ahí empezar a crecer, a fijar. Claro, el problema es que durante años este partido tuvo un momento en el que era de centro, pisaba un poco el carril de la derecha. No quería saber nada del PSOE porque el PSOE pactaba con independentistas. Luego se juntaba un poco con el PSOE para hacer un gobierno de coalición, pero no quería con este. Entonces ya dejaba de ser de izquierdas y se iba al centro y luego se volvía a la derecha. De la derecha no le querían, se volvía. Estaba fluctuando mucho. Sí. Y en España era de, a mí déjamelo claro, si en España hemos sido de A o de B, y luego había un grupo que eran pues de Izquierda Unidas o nacionalistas. Nuestra democracia no estaba hecha, ni nuestra democracia ni nuestros votantes estaban hechos para tanto pensamiento político. Lo que tenías que dar es, si estás aquí, estate aquí. Y ten un mensaje más o menos consistente, seguido, y trabaja mucho a tus cargos, a tus políticos, que tus políticos tengan un lenguaje en base a lo que necesitan escuchar el público que necesitas. Pero no puedes competir contra Vox, porque Vox son profesionales en lo suyo. O sea, si tú mañana empiezas en mi sector y quieres luchar contra mí, tienes un problema, porque tú partes de cero, yo parto de una experiencia de 8 años. Vox tiene experiencia en su sector, y sobre todo no es que solo tenga experiencia porque se cree su discurso porque es el suyo, es porque encima sus asesores, que incluso tiene asesores internacionales, son expertos en ese debate, y tú acabas de entrar ahí. Eso ocurre también en redes sociales. En redes sociales la polarización se genera pues porque si tú ves ahora antes que estábamos hablando de las tertulias. Las tertulias ahora... Antes una tertulia era eso, tener diferentes puntos de vista, y no era un izquierdas versus derecha, no era la sexta noche. Eso ocurre ahora también en el fútbol. En el fútbol
se ha polarizado con Madrid o Barça. Y luego el resto no vivimos. El resto somos parias. El ejemplo lo tienes también en que antes era impensable. ¿Cuál es la última vez, por ejemplo, que has visto las noticias de cualquier noticiario, de cualquier medio de comunicación, y has visto un resumen de un partido de fútbol? No. Esto es una cosa que siempre me gusta reflexionar. Ahora los ves en YouTube, ahora en la tele no los ves. Porque no interesa. Porque las televisiones generan opiniones y buscan eso. ¿Para qué? Para atraer a los públicos. Antes lo que buscábamos era canales de información, ya fuese el periódico, ya fuese la televisión. Sí que es cierto que todas eran tendenciosas con un movimiento, es decir, tú a la ABC no le ibas a pedir nunca que abrazase el socialismo, ni yo qué sé, ni le podías pedir, pues, o sea, al País, que fuese el periódico más conservador de España. Pero sí que es cierto que lo que buscábamos era saber si ha ganado el Barça, saber si el Barça ha ganado, si ha jugado bien, mal o regular. No buscábamos bueno, eso sí en el caso de que fuese, por ejemplo, el Sport o el Marca. Pero con la prensa tradicional o clásica, lo que queríamos saber es si ha habido un caso de un asesinato, de una violación. Lo que buscábamos era saber qué ha ocurrido. No nos jactábamos ni buscábamos el debate de, yo qué sé, si han sido unos extranjeros, si ha sido su marido o no. Buscábamos la información tal cual, contrastada. Ese es el problema de hoy. Que tú, por ejemplo, si pones las noticias, yo ahora mismo estoy en un canal de Movistar y siempre hago lo mismo, digo, para el partido del Barcelona, que es, digamos, con el que más afinidad he tenido de los dos grandes, pues para ver el resumen, primero me tengo que tragar el vídeo de Messi cabreado, el vídeo del segundo de Quique Setién soltando mierda de la boca, que es normal, porque para eso es entrenador de fútbol. Si fuese, yo qué sé, pues presidente del gobierno, pues me sorprendería. Pero si eres segundo entrenador de un equipo, pues lo más normal es que te cagues en Dios 60 veces en un partido. ¿Por qué? Porque es así, tu entorno laboral. Pero hasta que llega el resumen, igual han pasado 4 vídeos o 3 vídeos antes, de que lo que buscan es mierda, generar confrontación, generar, pues, que digas, pues, es que Messi es un Judas, es un tío que solo está por el dinero, o es que Messi es el puto amo, o es que Messi está incomprendido, o es que... No, si yo lo que necesito saber es cómo ha sido el partido, quién ha mentido, cómo ha sido el gol de Messi, y nada más. Pero eso ya no se lleva. ¿Qué te iba a decir? Cuando hablamos de redes sociales, por ejemplo, se decía que Trump, no sé si también se dijo con Obama, creo que con Obama también se dijo, que la gestión de las redes sociales había sido clave, pero con Trump me parece que ya es llevado al extremo. ¿Realmente las redes sociales te pueden hacer ganar unas elecciones? Cuando se simplifica así, ¿realmente es un factor tan determinante? No, ni mucho menos. ¿Por qué se usa este Sí discurso muchas veces hacia ciertos políticos, ¿no? De decir que las redes sociales han sido como claves en mira, su... no, sí, porque gusta mucho, porque es un elemento, porque siempre nos gusta darle el peso a cosas que realmente no lo tienen. Por ejemplo, ¿cuántas veces, hablando de Donald Trump, de los Estados Unidos, yo amo los Estados Unidos, no he vivido, pero lo he visitado cientos de veces, vamos, decenas de veces, me encanta, y demás. Pero sí que es cierto que me llama la atención como, por ejemplo, ellos se jactan o le echan la culpa de la violencia armamentística a cualquier cosa absurda. Y el ejemplo lo tenemos en Bowling for Columbine, en ese maravilloso documental de Michael Moore, donde le echan la culpa de los asesinatos prácticamente de Columbine a un tío como Marilyn Manson, que te puede gustar más, menos o nada. Pero en un país donde se abrazan a cualquier arma, donde hay millones de armas, que el culpable de eso sean los videojuegos, la música, igual también el hecho de que tú tengas libertad para que cualquier mindundi o cualquier colgado pueda tener un alma, pues no va a favorecer. Entonces buscamos esos factores externos o la ley o los más débiles para hacer un poco juego.
a lo que tú comentabas, no, las redes sociales son vamos, la cantidad de usuarios en redes sociales es muy, muy pequeña en comparación con la población, por ejemplo, de nuestro país. Ahora mismo seremos 46 millones de españoles. No tengo los datos de Twitter, pero no habrá más de 10 millones de usuarios de Twitter en España. Vale, lo que pasa es que somos 46, no sé si quitamos a los niños y a los que no pueden votar, es igual que somos 30 millones que pueden votar o 30 y tantos. Sí, por ejemplo, en Facebook con las herramientas publicitarias de Facebook, tú puedes hacer un cálculo o una estimación de los usuarios que hay en cada país. Yo recuerdo que en España nos dan unos 16, 17 millones de usuarios, ¿vale? Pues derecho a voto tendremos a día de hoy 34 millones, por decir. No lo sé, no lo tengo ahora mismo ese dato. ¿Cuántos, por ejemplo, estuvimos llamados en las últimas elecciones? Pero imaginemos que tenemos 34 millones. Eso implica que en Facebook, pues cerca del 50% de la sociedad española tenga Facebook. ¿Implica que con Facebook puedas ganar unas elecciones? No. Lo que puede ayudar Facebook es a canalizar ciertos mensajes. Ahí está, por ejemplo, la campaña de Trump. Trump contrata a una serie de empresas que buscan nichos de votantes y buscan generar mensajes lo más agresivos posible. ¿Para qué? Pues para azuzar a estos grupos que probablemente igual no tenían pensado votar. Si durante un votante de extrema derecha o de extrema izquierda siempre lo ha sido normalmente. Y si no lo ha sido es probablemente porque ha necesitado que lo azucen un poco para acabar yendo a su extremo. Entonces, el impacto de Vox ahora nos sorprende, pero realmente esas personas no han salido de la nada. Hace 4 años o hace 8 años, no tengo ahora mismo cuántos millones de votantes tiene Vox, 5 millones, esos 5 millones de personas que ahora mismo podemos decir que son fascistas, como le quieren llamar algunos, o fachas, esos 5 millones de fachas existían hace 8 años. ¿Por qué? Porque sí, porque no han nacido ayer. Entonces, ¿qué pasaba? Que antes estaban bajo otra denominación. ¿Qué ha conseguido Vox? Moverlos hacia su propio terreno, conquistarlos. ¿Con qué? Con unos mensajes. ¿Cómo? Pues mediante campañas publicitarias, saliendo en prensa, generando contenidos, por ejemplo, en redes sociales. Digamos que las redes sociales no dejan de ser otra herramienta en la que puedes desde comunicar a promocionarte. Entonces, Donald Trump utilizó las redes sociales para captar nuevos nichos de votantes que quizás igual no los hubiese conseguido. Sin redes sociales, claro. Pagó un pastizal, claro, y luego pagó un pastizal por ello, tenía dinero, no tenemos que olvidar que el señor Donald Trump es mega multimillonario, es un hombre que se jacta de haber llamado a Forbes y decir, oye, mira, te has equivocado, yo no tengo 800 millones de dólares, por poner un ejemplo, yo tengo 1.400. Eso es impensable en otro tipo de multimillonarios o megamillonarios. Pero él sí, ¿por qué? Porque él se jacta mucho de ser poderoso. Entonces, es asquerosamente rico. Puede pagar grandes ingenieros sociales para crear campañas muy segmentadas para los públicos correspondientes. El ejemplo lo tienes mal en España, cuando en las últimas elecciones hubo un caso de un miembro del Partido Popular que gastó no recuerdo cuántos miles de euros en una campaña para desprestigiar a la izquierda. No para desprestigiarla. Bueno, sí, la desprestigiaba y con ello lo que buscaba era la no movilización de los votantes de izquierda en puntos concretos. No tiraba a general en España. Sabía que si perdían en Valencia 10.000 votos, probablemente perdían un escaño. Claro. Entonces, solo tenía que pegar 4 carteles por Valencia, por poner un ejemplo, y poner publicidad en redes. Si con esos 20.000 euros que te gastas por ahí consigues un escaño, puedes estar ganando unas elecciones. Claro, entonces cuando hablan de ganar elecciones Trump es justamente no que las gana porque moviliza todo el electorado, sino que moviliza justamente
ese extra que le permite entrar por una cabeza en la línea de meta, y es esa cabeza lo que le da las redes sociales, ese pequeño... Eso es. Claro. Vale, ahora entiendo. Eso es. Y luego aparte también hay que reconocer que la capacidad o el volumen de usuarios de redes sociales en Estados Unidos es mucho más alto que en otros países. Digamos que el mundo o que Norteamérica es, más que Norteamérica, Estados Unidos es un mundo aparte. O sea, funcionan de una forma completamente, aunque vivamos parecidos a ellos, sí. Tiene una forma de pensar, una forma de actuar, una forma hasta de vender, todo. de vivir diferente. Entonces, de hecho, mira, son detalles. Ayer estaba viendo un documental en Netflix, que no recuerdo el nombre, pero era de alimentación, y estaban hablando un poco de cómo había cambiado la dieta en Estados Unidos. Y te sacaban imágenes de los años 50 de un súper, y yo estaba aquí con mi mujer viéndolo y decíamos, ya eran imágenes en color, pero se nota que son antiguas, ¿eh? Debían ser las primeras imágenes en color. Vaya pedazos supermercados que había en los años 50 con cosas envasadas. Digo, pero si yo ni de niño en los 70 veía este tipo de supers con esa cantidad de productos industrializados, ketchups, no sé, jamones en plásticos, pero a lo plan industrial, tipo cantidades atómicas. Digo, es que estos tíos en los años 50 estaban en otro universo. Es normal que ahora tengan la obesidad y que tengan lo que tengan. Si es que ya tienen 70 años de experiencia con este tipo de cosas. Nosotros de niños no teníamos tanta mierda en ningún lado, vamos. Me quedé muy sorprendido. Y mira que he vivido en Estados Unidos, que una de las cosas que te sorprende y que veo que le sorprende a la gente cuando voy con alguien que no ha ido nunca, es a veces la cantidad de productos que hay en el súper con respecto a los que hay aquí. Todo y que aquí ya están ya muy pasados. Pero es que allí, evidentemente, hay súpers que son, bueno, inacabables. En cuanto a patatas, tienes, o sea, patatas de bolsa, de 20.000 marcas, 20.000 sabores, tamaños, formas, o sea, filas y filas y filas, no te lo acabas. Pero ya no sorprende tanto como antes, ¿no? Pero verlo en los años 50, esto que decías tú, ¿no? Que están en otro ámbito, en redes sociales, es que nos llevan una ventaja que aunque parezca que se ha reducido porque ahora podemos viajar allí más fácilmente y tal, bueno, es que ya te lo digo que es abismal. Sí, a mí yo siempre que voy a un país nuevo, que visito un país por lo que sea, hay cosas que me gusta hacer siempre y una de ellas es visitar un supermercado porque descubres cómo somos si ves un supermercado. Yo qué sé, en Estados Unidos es una de las cosas que más me impactó. Por ejemplo, yo recuerdo que mi primer viaje a Estados Unidos fue a la costa oeste y por aquel entonces entré en un supermercado que era un poco trampa porque fue en un supermercado de Sausalito que está en San Francisco y tal, y era un poco un supermercado muy gourmet, por así decirlo. Y luego, un par de años más tarde, acabé en un Walmart. Y eso ya es ver realmente lo que es la sociedad norteamericana. Una sociedad pues que no hay pescadería, no hay una carnicería donde puedas pedir tú algo al corte. No, todo está ultraprocesado o ultracongelado, donde si le dices una verdura fresca, te mandan a congelados. No vas a la verdulería, la parte donde puedas coger tú, yo qué sé, un saco de patatas o llevarte la fruta, unas manzanas así, ¿no? Todo bien envasado y demás. Y otra cosa que me gusta mucho hacer, sobre todo lo que dices, ¿no? Cuando vas acompañado de alguien que nunca ha estado, es, por ejemplo, entrar a un 7-Eleven o algo por el estilo, porque sorprende, ¿no? Ir a la zona de refrescos y ver 10 cámaras o 9 cámaras u 8 cámaras llenas de bebidas totalmente diferentes. O sea, igual hay 300 o 400 bebidas diferentes y marcas que no conoces, y aquí, por ejemplo, tienes 2 Coca-Colas, que es la Coca-Cola normal y la Coca-Cola cero sin cafeína y poco más. O sea, es que allí tienes 60 millones de sabores. Es otro mundo. Es otro mundo, claro. Y en redes sociales, pues también, evidentemente, ¿no? Eso es. Bueno, Alberto, vamos a dejarlo aquí. Yo creo que más o menos, yo ya me he hecho una idea entonces un poco de... Creo que voy a mirar a Twitter con otros ojos cuando postee este podcast. Voy a intentar ver si consigo extraer ese beneficio de conocer a gente. He intentado conocer a gente, invitar a gente al podcast a través de Twitter con muy poco éxito. Quizás no le he dedicado el tiempo, ni he tenido paciencia. Hay otros lugares, por ejemplo, no hemos hablado de LinkedIn, que es una red donde yo sí tengo muchos seguidores y donde tengo muchos contactos y
Y es otro tono, no tiene nada que ver, evidentemente es otro mundo. Ahí sí que es Es otro mundo. La corrección política es extrema y vamos todos con traje, digamos, vamos todos muy, muy cautos porque es una red profesional y ahí no puedes ir tirando según qué. Ahí no puedes patinar, ¿no? Claro, todo y que veo que gente joven que está entrando ahora empiezan a adoptar tácticas de redes sociales más parecidas a Twitter y a Facebook y a Instagram, con mensajes encriptados para que cliques en el link y luego lo ves y es una mierda lo que han puesto. Pero ya veo algunos jovenzuelos que empiezan a utilizar tácticas de redes sociales de llamar la atención primero con mensajes un poco enigmáticos para que sigas leyendo, dejando espacio, haciendo unas cosas muy que dices, esto aquí en LinkedIn no se ha hecho nunca, esto no sé qué está pasando aquí. O sea que, pero bueno, es otra red social. Ahí sí que, esa sí que, digamos, no que la domine, pero que entiendo mejor un poco por dónde va, porque el acotamiento de lo que puedes hacer como que está muy, muy definido, ¿no? Por ser un tema profesional y que todos somos, yo creo que viejos ahí ya, o mayores, por no decir viejos. Sí. No, más que viejos, adultos. Tenemos otra edad de madurez. Claro. Hemos entrado ya en la madurez. Claro. Somos más maduros, Sí. diría yo. Así que bueno, Alberto, te agradezco mucho, pero voy a intentar encontrar la vuelta a Twitter. En realidad quería hacer casi un podcast de odio hacia Twitter. Reconozco que venía un poco con el... Me lo has hecho cambiar enseguida, me has enfriado el ánimo, porque estaba buscando y se lo dije a Mikel, digo, Mikel, necesito a alguien a quien destruirle Twitter y que me lo reconstruya, ¿no? Y en realidad no me ha hecho falta porque me parece que ha sido bastante... Tu mensaje ha sido bastante claro y sensato. Y has puesto ejemplos muy claros, ¿no? Ahí me quedo con una frase que he hecho, un gilipollas es un gilipollas en Twitter y fuera de Twitter. Lo que cambia es que tiene un megáfono. Claro, que tiene el megáfono. Y eso sí, ha sido una buena frase. Así que, bueno, Alberto, lo vamos a dejar aquí. Te agradezco mucho haberme dedicado este tiempo y viendo que tienes, a ti te gusta la charla y no solo de redes sociales, me voy a anotar tu nombre y te voy a invitar alguna vez más a este podcast. Y de hecho voy a empezar a seguirte en Twitter a ver qué vas poniendo para ver si algún día lanzas algún tipo de cascada sobre algún tema que también podamos debatir aquí en el podcast contigo, porque me ha gustado mucho hablar contigo. Pues yo encantado, ha sido un auténtico placer. Ya me encantan los podcasts, me parece que no diré que son el futuro porque son el presente, evidentemente. Que lo he intentado alguna vez con múltiples fracasos y que ha sido una charla enriquecedora. Además, me gusta que la gente que le tenéis cierto odio a Twitter le deis una oportunidad, pero sobre todo que haceros ver que Twitter es lo que vosotros deseéis, que tenéis vosotros el control sobre Twitter, no Twitter tiene el control sobre... No al revés. Vosotros podéis crear vuestra comunidad en vuestros gustos, podéis leer lo que queráis. En definitiva, hacer Twitter a vuestra medida. Otra cosa es que, por desgracia, pues a veces la gente cambia o, pues, de vez en cuando pues siempre se te acaba entrando pues alguna manzana podrida. Pero bueno. Claro, lo que pasa es que por ejemplo, yo reconozco que Twitter lo uso por interés, lo uso para y te digo, es donde tengo menos seguidores y menos tracción, es decir, no tengo comunidad en Twitter. Y lo hago para divulgar el podcast, pero reconozco que el podcast es muy antagónico a lo que la gente busca en Twitter, porque ¿quién en Twitter va a dedicar una hora? Llevamos nosotros 1 hora y 28 minutos hablando. A mí una conversación que se me ha hecho súper agradable, súper corta, súper rápida. De hecho, estamos batiendo el récord de largo. Este es el podcast más largo que habré grabado. Creo que el más largo estaba en 1 hora 27 minutos. Y este ya tiene pinta. Nos vamos a ir a 35 entre pitos y flautas porque las despedidas siempre se hacen medio largas. Como diría el sargento de hierro, bueno, no lo digo, no me atrevo. Lo iba a decir, no me atrevo. Si no, que alguien vea al sargento de hierro. La habrás visto la película, ¿no? Sí, no sé qué frase... La de chuparse las pollas en la ducha. Es que es buenísimo. Sí. Esa película hay que verla porque si quieres escuchar insultos uno detrás de otro, esa película es para reírse, ¿eh? Porque ahora para mí es una comedia ahora, ya no es una película. Cuando la vi en los 80 era una película seria, ahora es una jodida comedia de las buenas. El otro día la estaba viendo, por cierto, por eso tengo algunas frases presentes, pero es que es una comedia. Aparte, veo las películas en versión original. Esta merece la pena verla en castellano, porque verdaderamente está doblada con un ingenio. Es atómico. Sí. Está muy, muy bien doblada. Yo, fíjate que así como en otras películas, y ahí te doy la razón, otras películas ganan mucho en versión original. Constantino Romero hizo grandes trabajos con los doblajes de Clint Eastwood. Le dio una magia maravillosa. Yo esta última semana he visto 2 películas de Clint Eastwood. No sé por qué, me dio. Vi la de Ejecución Inminente. ¿Esa cuál es? Clásico de los años 98, es la que hay un
un hombre en el corredor de la muerte, lo van a ejecutar y él es periodista. Y Ah, bueno, sí, muy buena película. sale James Woods Sí, muy buena y película. bueno, una película de estas pequeñitas que hacía en los años 90, Sí, pero bueno, muy entretenida, muy buena. Y luego me puse a ver, que no la he visto acabar, bueno, no la he visto acabar, no la he visto acabar ahora, ahora, claro. Gran Torino. Vamos, la he visto 60 veces ya, Otro pero peliculón, claro. Es que lo que pasa es que Clint Eastwood, mira, el otro día me decepcionó un poquito, pero también es verdad que no le podemos culpar al pobre hombre, está muy mayor. Vi la de la mula. Mulan no está mal, pero ya es un... No Sí, deja de ser un subproducto de lo que fue Gran Torino, un señor mayor. exactamente. Es que, a ver, Clint Eastwood es el ACDC del cine para un público. O sea, nosotros a Clint Eastwood, o al que le gusta Clint Eastwood, lo que busca es un tío muy anclado en el pasado, muy cerrado, con sus convicciones muy grotescas, te diría casi conservadoras, y muy bruto. Y eso es lo que le pides. Y eso es lo que te da siempre en cada película, con un Sí, punto de humor muy sí, bueno, un humor ácido además, muchas pero veces. tiene cosas muy... Tiene, por ejemplo, la película del Kevin Costner, Un Mundo Perfecto, donde la dirige él, pero él es más secundario que porque el Kevin Costner es el principal, que va con el niño toda la Sí, película. Si la ves ahora, mucha gente piensa, hostia, qué lenta que es. Porque claro, es otros tiempos. Las películas estas de los 90 tienen otro tempo. Pero, por ejemplo, ese es sí. un peliculón. Ese es un peliculón. Sí, sí, O sí, sea, sí. No, no. tiene 7 o 8 cintas hechas por él que dices, hostia, es que yo echo de Sí, menos que el cine fuese por un poco más por esa línea. Pero sí que es verdad que es lo que dices tú. Al final, en los últimos tiempos, un poco ha creado ese personaje mayor. De hecho, el otro día estaban dando por la tele esta del ladrón, que sale también el Jim Hackman, que él está en una caja fuerte y ve como el Jim sí, Hackman, que es presidente de Estados Unidos, mata a una prostituta o a un amante que tiene. No sé si es una prostituta en realidad. No, es la mujer de alguien. Miento, es la mujer, no es una prostituta, es la mujer de un senador o de un tipo que le ha apoyado en su campaña para ser presidente. Y él tiene una sí. affair con esta mujer y la mata. Poder absoluto se Poder llama, absoluta. sí. Y Sí, esa también la estuve viendo el otro día. Y, claro, es ese personaje, Clint Eastwood es ese personaje moralmente superior, ¿no? Que es una firmeza, que tiene con las... O sea, bueno, un poco el sí. personaje que ha ido construyendo él en su última etapa, ¿no? Que no tiene nada que ver con el Sargento de Hierro. Por ejemplo, todo y que el Sargento de Hierro también tiene partes de ese tipo de... Sí, digamos que tiene. Clint Eastwood sabe muy bien lo que es. Aquí casi podríamos hacer un paralelismo también como con Vox. Vox sabe lo que es, Clint Eastwood sabe lo que tiene. Sabe cuáles son sus puntos fuertes, sabe cuáles son sus puntos débiles. Y los lleva a límites superlativos. El ejemplo, bueno, Clint Eastwood, de hecho, casi todas las grandes películas que ha interpretado este señor han sido dirigidas por él. ¿Por qué? Porque son productos hechos a su medida. Otra cosa es que le diesen productos, pues no sé, que viniese pues yo qué sé, pues por ponerte otro, no sé, cualquier director, pues le diese un Sam Mendes, le dijese, ven aquí y haz este papel. Pues igual no, ¿por qué? Porque no está hecho a su imagen, a su semejanza, no sabe si va a llegar a esos rasgos, no sabe si va a captar o va a conseguir demostrar lo que quería el director o el guionista. Bueno, él sabe lo que hay, sabe que tiene un público que es muy fiel y les ofrece lo que quiere. Películas como Gran Torino, como Poder Absoluto. Bueno, Poder Absoluto es un... De hecho, hay 3 películas desde el año 98 hasta mediados de 2000 que son muy parecidas, que son de asesinato. Está Ejecución Inminente, la que hemos hablado, Poder Sí. Absoluto, y una tercera que estaba con... Ay, ¿cómo se llama este actor? El de Dos tontos muy tontos. No va a salir ahora el nombre. El Jim Carrey, no, el otro. No, el otro. Sí, no me Es una acuerdo. película... Pues es eso, son películas que tienen menos tirón, pero oye, sabía lo que había, que era un poco el periodista, sábelo todo y que puede sacar partido. Pues de la misma que tuvo su etapa de western, que hacía del tío duro, de la misma forma que tuvo una época de ser un poco galán, pues desde los puentes de Madison y demás. Los puentes de Madison no deja de ser Clint Eastwood intentando ser el hombre tierno que quiere ser, por ejemplo, en Gran Torino, cuando quiere demostrar su amor hacia
su mujer fallecida. O sea, se le nota que es él siempre, nunca te engaña. Clint Eastwood es un poco como hace lo mismo como Bruce Willis. Sí, o como Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. siempre tiene que hacer de personajes excéntricos. ¿Por qué? Porque Robert Downey Jr. es así. Claro. Y si te funciona bien, o como puede ser Johnny Depp. Johnny Depp no es muy camaleónico. Se puede vestir, pero siempre es Johnny Depp. Sí, es verdad. Sí. Lo puedes maquillar mucho, de hecho, lo maquillan mucho, pero siempre es él. Pero sigue siendo él. Sí, entre Manos Tijeras y el de la fábrica de chocolate es el mismo personaje con peluca. Pero con una peluca diferente. Es que es eso. O sea, hay actores, hay personas que se lo curran mucho más, pero luego hay actores que son siempre lo mismo. Por ejemplo, no puedes comparar, no son comparables, pero por ejemplo, Gary Oldman es un personaje que ha interpretado a Sid Vicious, a Lee Harvey Oswald, a Sirius Black en Harry Potter. Es una persona que ha hecho personajes de todos los colores, de todos los estilos. Ha hecho de Drácula, ha sido el malo del Quinto Elemento. Sí. O sea, lo que pasa es que a Gary Oldman mucha gente lo verá en 2 películas cuando no está muy caracterizado y se acorda, sí, este ha hecho 3 películas o 4, no, ha hecho 35. Claro, es que y ya con esto, y no nos vamos a esto porque hemos dicho que iba a ser hora y 35 y vamos para allá para las 16 horas. Pero Gary Oldman es que ha hecho del asesino de JFK, ha hecho de Drácula, ha hecho de León, en el Quinto Elemento, en Harry Potter, ha sido el comisario Gordon en Batman. O sea, ha hecho de Winston Churchill, ha trabajado poniendo voz en Kung Fu Panda. O sea, ha hecho de Sid Vicious. Es que es increíble. O sea, es una persona. Es que Gary Oldman es un actorazo. Es un actorazo que ha hecho de todos y cada uno de los tipos de perfiles que se pueden hacer. Sale en el libro de Ellie también. En el libro de Ellie. Que los hace bien, mal, regular, es que lo consigue. Se mete en el papel y cambia de diferentes situaciones. Otra cosa que no tiene nada que ver y que es igual de loable e igual de impresionante es que durante 40 años tú estés dando el mismo producto. AC/DC, que lo que decía yo antes, dices, es que escuchas un disco de AC/DC y has escuchado todos. Ya, pero es que a la gente le puede gustar eso. O sea, si a ti te gusta un sabor, no tienes que cambiarlo si tienes éxito. Si a la gente, si 30 años después, Clint Eastwood, siendo un tío el matón o el tío duro, sigue funcionando, pues tira para adelante. Claro. Mejor eso que no meter la pata y crear un producto que no guste y que desde entonces pues, te generes antipatía y se te vaya el chiringuito a la mierda. O sea, aprovecha que ya te vendrán algún día y te dirán, mira, nos hemos cansado. Pues mientras, tira para adelante. Sí. Correcto. Bueno, vamos a poner la musiquita de salida. Alberto, nuevamente, muchísimas gracias. Pongo la musiquita de salida y te despido ya fuera de grabación, ¿vale? Ha sido un placer. Gracias. Igualmente. Venga, vamos a por ello.